Buenos días, mis queridas chicas. Hoy día, 26 de abril, comenzamos una nueva experiencia de aprendizaje planteada por la plataforma Aprendo en Casa. Esta nueva experiencia de aprendizaje se titula Promovemos el trabajo responsable, emprendedor y solidario a ejemplo de Jesús. Esta experiencia de aprendizaje se va a desarrollar a lo largo de 3 semanas. Esta primera semana nos invita a que descubramos nosotros nuestros talentos y descubramos el gran rol, la gran importancia que tiene el trabajo en nuestra vida. Entonces, esta primera actividad se desarrolla del 26 al 30 de abril. Eso significa que el 2 de mayo es el último día para entregar la ficha desarrollada. ¿Qué vamos a lograr como producto final? En la tercera sesión debemos haber elaborado un perfil del emprendedor ético. Para ello, vamos a realizar una investigación. ¿Y cómo vamos a plantear nuestro perfil? Lo vamos a plantear enfocándonos en la figura de San José, el papá de Jesús, a quien el Papa Francisco le ha dedicado este año 2021. Y miren, este tema viene muy a pelo, dado que el 1 de mayo es la fiesta, es el Día del Trabajador, y San José es el patrón de ese día. Entonces, mis queridas chicas, comencemos. La situación que nos plantea el ministerio es justamente la situación que estamos viviendo respecto al trabajo. Es decir, mucha gente se ha quedado sin trabajo y ha tenido que reinventarse, es decir, buscar nuevas formas de conseguir el sustento personal y de su familia. ¿Listo? Como saben, debemos organizar nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a trabajar durante la semana nuestras actividades? Vamos a comenzar, como siempre, mirando nuestra realidad. Y vamos a observar cuáles son las actividades laborales, las profesiones que desarrollan las personas de nuestro país y de manera más concreta y específica las personas de nuestra comunidad o de nuestra familia. Una vez que he colocado por lo menos 3 actividades laborales, al costado señalo si alguna de esas personas, dada la circunstancia, ha tenido que reinventarse. Por ejemplo, yo tengo un amigo, cierto, que es dentista, hace muchos años atrás es dentista, pero dada la pandemia, recuerden ustedes que el año pasado los dentistas han estado más de medio año sin poder trabajar, ¿no? Porque tenían que esperar el permiso del gobierno para poder hacerlo. Y entonces mi amigo, que tenía que responder a una serie de necesidades, dado que su familia se contagió del COVID, etc., se reinventó y se dedicó a vender sándwich. Y ahora tiene su pequeña tiendita donde prepara sándwich, salchipapitas, etc. Entonces él se reinventó, dada la necesidad que despertó la situación que estamos viviendo. Entonces, asimismo, tú, si es que conoces a alguien que se ha reinventado, lo escribes
aquí en la columna donde dice reinvención. En segundo lugar, miraremos el país de Jesús. Y entonces tenemos que pensar qué actividades laborales se realizaban en el país de Jesús. Si desconoces, yo, como dice aquí en la nota en rojo, te estoy colocando al final de la ficha un documento anexo que dice cómo se ganaba la vida la gente en el tiempo de Jesús, y allí nos describen uno a uno cuáles eran las actividades que se desarrollaban en el país de Jesús. Eliges 3, las que más te hayan llamado la atención, y a lo mejor por allí conoces algún personaje que se ha reinventado. Yo te soplo uno. Por ejemplo, una labor que se realizaba dentro del país de Jesús, en la época de Jesús, era la pesca. Y recuerden ustedes que Jesús llama a Pedro, a su hermano Andrés, que eran pescadores. Ellos vivían de la pesca. Pero Jesús les dice, ven, sígueme. Y dejan de ser pescadores de los pececitos y se convierten en apóstoles de Jesús. Y como dice el mismo Jesús, van a pescar personas para la fe, para el amor, para enseñarles cuál es el mensaje que Jesús nos trae. Entonces, ellos se reinventaron. ¿Conoces a alguien más? Ese es un reto que yo te propongo esta semana. Cuando hayas terminado de desarrollar estos cuadros, entonces respondes a estas preguntas que son preguntas de criterio personal, es decir, lo que tú piensas, lo que tú opinas. ¿Cómo definirías el trabajo desde lo que estás observando hoy en día? ¿No? ¿Qué crees tú que las personas toman en cuenta para elegir un trabajo normalmente? Y ahora, toman en cuenta para reinventarse. ¿Es lo mismo? Allí te lo dejo. Cuando hayas terminado de responder a estas 2 preguntas, te invito a que leas el texto de Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 29, que nos propone la parábola de los talentos. Es una parábola preciosa, ¿no? Que nos recuerda un poquito cómo Dios, cuando nos crea, nos regala los dones, las habilidades, las cualidades, los talentos. Y nos lo regala para que nosotros lo entreguemos a los demás y lo hagamos producir. Por ejemplo, me regaló el don de cantar, me regaló el don de cocinar. Eso no significa que yo voy a cocinar solita y no le enseño a nadie. No, significa que yo tengo que compartir con los demás mis dones. No nos vaya a pasar como aquel empleado a quien el Señor le dio un don, un talento, y él lo escondió porque tenía miedo de que alguien se lo quitara. Y entonces el patrón se molestó con él y lo botó. Si es que además de leer esta lectura que está súper linda, quieres ver la misma historia hecha canción, te invito a que escuches a través de este video de YouTube la parábola de los talentos escrita por nuestro amigo Balibamo. Muy bien, ya hemos reflexionado acerca de nuestra realidad, la hemos iluminado con el texto bíblico y ahora vienen las preguntas personales. Te invito a que escribas tú lo que hayas hecho hoy día, lo que hayas hecho desde que te has levantado hasta este momento en que estás haciendo tus tareas. Y digas qué cualidades o talentos pusiste en acción. ¿Ok? ¿Qué talentos o cualidades pusiste en acción? Por ejemplo, chicas, una cosa, o sea, a veces nosotros no le damos importancia, ¿no? Pero hasta para barrer
se necesita tener talento, necesita tener habilidades. Yo cuando era chica, yo recuerdo que mi mamá me decía, barre la sala. Entonces yo la barría. Según yo, quedaba súper limpia. Y luego venía mi mamá y decía, ¿qué? ¿Has barrido aquí? Sí, mamá, si está limpiecita. Y mi mamá pasaba la escoba y salía y decía, pero si yo he barrido. Entonces hay que tener habilidades. Y estas habilidades se van aprendiendo. Mi mamá me enseñó a barrer de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los talentos, las cualidades que tú pones en práctica cada día y a lo mejor ni cuenta te has dado? Terminamos con una pregunta que nos prepara para la próxima actividad. Dice, ¿cómo cooperas en la transformación de tu comunidad desde el trabajo y el emprendimiento? Y alguno de ustedes me dirá, pero Miss, yo no trabajo. Estás totalmente equivocada. Debes entender que tu principal trabajo es el estudio. Es tu principal trabajo. ¿Te imaginas tú si a ustedes, los estudiantes, les pagaran un sueldo por estudiar? ¿A cuántas no les deberían pagar el sueldo? O si algún papá diría, bueno, tu trabajo es estudiar y tu paga va a ser tu ropa, tu alimento y cubrir tus necesidades indispensables. Y entonces no estás cumpliendo adecuadamente con tus estudios, dejando de lado las limitaciones que encontramos en el camino. No lo estás haciendo porque te estás dejando vencer por la flojera, porque te estás dejando vencer por el comodismo, por la inseguridad, etc. ¿Te imaginas? Importante. Entonces, también a través de nuestro ser estudiantes, cooperamos en la transformación de nuestra comunidad. Si yo no realizo de manera adecuada mi trabajo, mi labor, mi tarea, mi responsabilidad de estudiante, estoy cooperando con la destrucción de mi comunidad. En cambio, yo me esfuerzo por ser una excelente estudiante, por cumplir de manera adecuada, no el cumplimiento, sino de manera adecuada y efectiva con las actividades que se me proponen, entonces yo estoy cooperando en la transformación de mi comunidad, llámese familia, llámese colegio. Y terminamos con nuestra autoevaluación. Súper sencilla, ¿no? Nos preguntan, argumente cuál es la misión y cuáles son las funciones del emprendedor ético orientado a la construcción de una comunidad emprendedora. Esa es esta pregunta. ¿Cómo cooperas tú? ¿Listo? Y la segunda, ¿comprendí la responsabilidad del emprendedor ético a la luz de las enseñanzas del Evangelio? Eso es esta pregunta. Reflexiona sobre lo que has hecho y cómo haces uso de tus cualidades. Y muy bien, mis queridas chicas, que tengan una linda semana, muchas bendiciones y sigamos rezando. Recemos por los enfermos, por aquellos que se están contagiando, de manera particular por los que forman parte de nuestra comunidad educativa. Bendiciones.